Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí una vez más. Hoy, amigos, tenemos un tema jugoso, lleno de drama, secretos, por supuesto, corazones rotos. Y es que, como ya habéis leído en el título, vamos a hablar sobre la supuesta cancelación de la boda de Ander Zel, y todo lo que se ha dicho y rumoreado después de las palabras de Kerem Bürsin. Prepárense porque la verdad, al parecer, ha salido a la luz. Antes de que empecemos a sumergirnos en este torbellino de emociones, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me encanta tenerlos aquí y quiero que sean parte de esta comunidad de chismosos, pero de los buenos, de los que analizamos a fondo. Bien, ya estamos listos. La historia de Ander Zel y Kerem Bürsin es, sin duda, una de las más comentadas en el mundo del entretenimiento turco, y con razón. Su romance, que nació en el set de la exitosa serie Love is in There, cautivó a millones de personas en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, la complicidad traspasaba la pantalla, para muchos, eran la pareja perfecta. Pero, como en toda buena historia, hubo un giro inesperado. Después de meses de amor, fotos juntos, declaraciones, y hasta planes, según se rumoreaba, de pasar por el altar, la pareja anunció su separación. Las razones, como suele suceder, quedaron en el misterio. Algunos hablaron de diferencias irreconciliables, otros de agendas incompatibles, y no faltaron los rumores sobre terceras personas. Y aquí es donde entra el meollo del asunto. Después de la ruptura, Hande ha sido relacionada con otros hombres, incluso con algunos que se han convertido en temas de debate en las redes sociales. Sin embargo, la atención, la curiosidad y el interés del público siempre han permanecido en Kerem Bürsin, y en si sus palabras, sus gestos, y sus declaraciones daban alguna pista sobre el fin de su relación con Hande. En los últimos meses, y sobre todo ahora, las redes sociales han explotado con rumores y especulaciones sobre una posible boda de Hande. Incluso se llegó a mencionar la fecha y detalles sobre la ceremonia. Muchos, claro está, esperaban que la pareja se reconciliara, pero lamentablemente, para los románticos, el destino parece que tiene otros planes. La noticia de la supuesta cancelación de la boda de Ander Zel ha causado un gran revuelo. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente iba a casarse? Y, lo más importante, ¿qué ha tenido que ver Kerem Bürsin en todo esto? Para empezar, es importante señalar que, hasta donde sabemos, Hande nunca ha confirmado públicamente los planes de boda. Sin embargo, los medios turcos, siempre ávidos de noticias sobre las celebridades, se han hecho eco de estos rumores, y las informaciones se han propagado como la pólvora. La supuesta cancelación, por lo tanto, se basa en lo que se ha filtrado o se ha publicado, y no en una confirmación oficial. Es importante tener esto en cuenta a la hora de analizar la situación, ya que gran parte de lo que se comenta se basa en especulaciones y fuentes no oficiales. Pero, ¿qué ha dicho Kerem Bürsin que haya podido influir en esta situación? Aquí es donde la historia se pone interesante. Durante una reciente entrevista, Kerem, sin mencionar directamente a Hande, hizo unas declaraciones que, para muchos, fueron interpretadas como una indirecta hacia su relación pasada. Kerem habló sobre la importancia de la honestidad, la transparencia y la autenticidad en una relación. Destacó que, para él, era fundamental construir una base sólida basada en la confianza y el respeto mutuo. Estas declaraciones, sumadas a otros comentarios y gestos que ha tenido, han generado un debate en las redes sociales. Algunos fans creen que Kerem, sin decirlo explícitamente, está insinuando que la relación con Hande no se basaba en estos valores que él considera esenciales. La sutileza de las palabras de Kerem, combinada con su conocida personalidad, ha alimentado aún más la curiosidad y el interés del público. ¿Qué impacto han tenido las palabras de Kerem en Hande? Es imposible saberlo con certeza. Lo único que podemos hacer es analizar las señales. Hande,
por su parte, ha mantenido un perfil bajo en las últimas semanas, evitando hablar sobre su vida privada. Sin embargo, se ha especulado mucho sobre el hecho de que Ande, ante la falta de claridad y honestidad en algunas informaciones, habría decidido replantearse su futuro. La decisión de mantenerse en silencio, en un ambiente tan propenso a la especulación, es en sí misma una declaración. La cancelación, o el aplazamiento indefinido, de una boda, nunca es una decisión fácil. Implica muchas emociones, decepción y, a veces, dolor. En este caso, si la información es correcta, la decisión de Ande podría estar influenciada por varios factores. Uno de ellos podría ser la necesidad de proteger su imagen y su privacidad, especialmente en un contexto donde los rumores y las especulaciones son constantes. Otro factor podría ser la incertidumbre sobre el futuro de su relación, y la necesidad de tomarse un tiempo para reflexionar y tomar la mejor decisión posible. Consideremos los posibles escenarios. Presión mediática La fama en el mundo del espectáculo viene con una lupa constante sobre la vida personal. Cada movimiento, cada interacción, se analiza y se interpreta. Ande, siendo una figura pública, ha experimentado esto de primera mano. La presión de cumplir con las expectativas, de mantener una imagen perfecta, puede ser abrumadora. Cancelar una boda, incluso si no se ha anunciado oficialmente, podría ser una forma de recuperar el control sobre su narrativa y proteger su bienestar emocional. Dudas internas Es posible que Ande, a pesar de los rumores y las expectativas, tuviera dudas internas sobre la relación. La cancelación, o el aplazamiento, podría ser una forma de abordar esas dudas sin la presión de una fecha límite. Reflexionar sobre los valores de la relación, la compatibilidad a largo plazo y el futuro juntos, sin la urgencia de los preparativos de la boda, podría ser crucial para tomar una decisión informada. Influencia externa Si bien es difícil de confirmar, no se puede descartar la influencia de terceros. Amigos, familiares o incluso las palabras de Kerem podrían haber sembrado dudas en la mente de Ande. La opinión de las personas cercanas, especialmente en un momento tan importante, puede tener un impacto significativo en la toma de decisiones. El efecto Kerem Las declaraciones de Kerem, aunque indirectas, podrían haber tenido un efecto importante. Si Ande percibe que Kerem cuestiona la base de su relación pasada, o si siente que la honestidad y la transparencia no fueron prioridades, esto podría haber influido en su percepción de la situación actual. En el mundo del espectáculo, las relaciones sentimentales suelen ser muy mediáticas y están constantemente bajo el escrutinio público. Esto puede generar mucha presión, y afectar la dinámica de la pareja. Es posible que Ande, ante la exposición mediática y las posibles dudas sobre la validez de la relación, haya decidido poner pausa a sus planes de boda. La necesidad de proteger su privacidad y su imagen, sumada a las posibles dudas internas y la influencia de terceros, podrían haber sido factores clave en su decisión. Lo cierto es que, hasta el momento, no hay nada confirmado. La información sobre la supuesta cancelación de la boda de Ande, y el papel que ha jugado Kerem Bürsin, es un cúmulo de rumores, especulaciones y análisis de la prensa y las redes sociales. Pero la historia, la química y la conexión entre Ande y Kerem siguen siendo un tema de interés para muchos. La pasión que despertaron en los fans de Love is in the Air y su posterior relación fuera de la pantalla, ha creado un vínculo emocional que perdura. Siendo realistas, es muy probable que la verdad completa nunca la conozcamos. Es posible que Ande y Kerem decidan mantener en privado los detalles de su ruptura, y no dar explicaciones sobre el porqué. También es probable que, con el tiempo, la pareja encuentre la felicidad por separado, y que cada uno siga su propio camino. Respetar su privacidad es fundamental. Lo que sí podemos hacer es analizar la situación desde una perspectiva objetiva, y tratar de entender lo que podría estar pasando.
Podemos analizar los mensajes subliminales, los gestos, las declaraciones, y tratar de sacar nuestras propias conclusiones. Lo importante es no dejarnos llevar por la especulación, y respetar la privacidad de las personas involucradas. Explorar los matices de la situación es lo que nos permite entender mejor el contexto y las posibles motivaciones detrás de las decisiones. La historia de Hande y Kerem nos enseña una valiosa lección sobre las relaciones, la honestidad y la importancia de construir una base sólida basada en la confianza. Nos muestra que, a veces, las cosas no son lo que parecen, y que es fundamental escuchar a nuestro corazón y tomar las decisiones que nos hagan felices. Reflexionar sobre estos aspectos nos ayuda a crecer y a aprender de las experiencias de los demás. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La verdad, en realidad, es que hay más preguntas que respuestas. No sabemos con certeza si Hande realmente iba a casarse, ni tampoco sabemos con exactitud qué influencia han tenido las palabras de Kerem Bürsin. Lo que sí sabemos es que esta historia, llena de drama y misterio, nos ha mantenido enganchados y nos ha hecho reflexionar sobre las relaciones y la vida en general. Es importante, en este punto, analizar el impacto de las redes sociales en la percepción pública de esta situación. Las plataformas digitales se han convertido en el principal canal de información y debate sobre las celebridades. Los fans, los medios de comunicación y los influencers comparten constantemente noticias, rumores y opiniones. Esto puede generar un ciclo de especulación que es difícil de controlar. La inmediatez y la viralidad de las redes sociales amplifican cualquier información, por lo que es crucial ser críticos con lo que leemos y vemos. Para entender mejor la dinámica de la situación, es necesario considerar el contexto profesional de Hande y Kerem. Ambos son actores de renombre en Turquía y han construido carreras exitosas. La exposición mediática es parte inherente de su trabajo, pero también implica una gran responsabilidad. La gestión de su imagen, la protección de su privacidad y la toma de decisiones profesionales y personales, se ven influenciadas por el escrutinio público. En cuanto a Kerem Bürsin, es importante destacar su trayectoria profesional y su forma de ser. Kerem es conocido por ser una persona directa y honesta. Sus declaraciones, aunque indirectas, suelen reflejar su forma de pensar y sus valores. Analizar sus palabras, sus gestos y sus declaraciones en entrevistas, puede ofrecer pistas sobre su estado de ánimo y su perspectiva sobre la situación. Por otro lado, es fundamental recordar que Hande Erçel es una persona privada y reservada. Su decisión de mantener un perfil bajo en las últimas semanas, podría ser una estrategia para proteger su privacidad y evitar la especulación. Respetar su silencio y su espacio personal es crucial para comprender mejor la situación. Analicemos algunos escenarios posibles, aunque siempre desde la prudencia y el respeto. Escenario 1, la boda cancelada, una decisión personal, Hande, tras reflexionar sobre la relación y las circunstancias actuales, decide cancelar la boda. Las razones podrían ser múltiples: dudas internas, incompatibilidad de planes, o la necesidad de proteger su imagen. Kerem, sin haber tenido una influencia directa, podría haber sido un factor indirecto. Escenario 2, la boda aplazada indefinidamente, una pausa para reflexionar, Hande y su pareja deciden posponer la boda para evaluar la relación, aclarar dudas y tomar decisiones más informadas. Este escenario implica un análisis profundo de la relación y una búsqueda de soluciones. Escenario 3, rumores infundados, una exageración mediática, los rumores sobre la boda y su posible cancelación, podrían ser infundados o exagerados. La prensa y las redes sociales, en su afán por generar contenido, podrían haber creado una historia más dramática de lo que realmente es. Escenario 4, Kerem, un factor determinante, las declaraciones de Kerem, al cuestionar la base de la relación pasada,
podrían haber influido en la decisión de Ande. La honestidad y la transparencia, valores que Kerem considera fundamentales, podrían haber sido un factor decisivo. Es importante, en este punto, mencionar el impacto de los fans y la comunidad en línea. Los seguidores de Ande y Kerem han expresado su apoyo y cariño a través de las redes sociales. Sin embargo, es fundamental que los fans respeten la privacidad de las personas involucradas y eviten la especulación. La presión de los fans puede afectar a la dinámica de la pareja. En conclusión, la situación actual es compleja y llena de incertidumbre. La supuesta cancelación de la boda de Andercel es un tema que ha generado mucho interés y debate. Sin embargo, es fundamental recordar que la verdad completa, probablemente nunca la conozcamos. Lo que sí podemos hacer es analizar la situación desde una perspectiva objetiva, respetar la privacidad de las personas involucradas y evitar la especulación. La historia de Ande y Kerem nos enseña una valiosa lección sobre las relaciones, la honestidad y la importancia de tomar decisiones que nos hagan felices. Espero que hayan disfrutado este vídeo, y que les haya parecido interesante el análisis que hemos hecho sobre este tema tan comentado. Si es así, no duden en dejarme sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre la supuesta cancelación de la boda? ¿Creen que Kerem tuvo algo que ver? ¿Qué esperan del futuro de Ande y Kerem? Me encantaría leer sus opiniones. Recuerden ser respetuosos y considerados en sus comentarios. Y antes de que se vayan, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.